Hola, ¿cómo están? Para el día de hoy les traigo una lasaña de plátano maduro. Los ingredientes a utilizar son 500 gramos de carne molida, puede ser de ganado o puede ser de cerdo, de la que a ustedes más les guste. Tengo 750 gramos de queso. El queso es costeño, una parte la rallé y la otra parte la hice en pedacitos. Tengo un pimentón, 2 tomates, pimienta negra, 2 cebollas, 3 dientes de ajo, aceite, salsa de carne, salsa de soya y 3 plátanos maduros. Que estén así, que no estén verdes, sino que estén maduros. Entonces vamos a iniciar. Acompáñenme. Bueno, ya tengo acá en la estufa aceite porque voy a sofreír la cebolla, el ajo y todos los ingredientes, porque voy a hacer, lo primero que voy a hacer es la carne molida. Voy a hacer un sofrito para guisar la carne molida. Entonces vamos a dejar que se guise, que se frite la cebolla y el ajo, que no nos vaya a quemar. Vamos a echarle ahora el pimentón. Y le echamos el tomate. Vamos a dejar que se sofrite un momento. Le voy a echar un poquito de pimienta. Echamos la salsa de carne, un chorrito. Esto es opcional, si a ustedes les gusta, y si no les gusta pues lo cambian, lo omiten y le echan algo que a ustedes les guste. Y le echamos un poquito de salsa de soya. Voy a echarle la sal. Recuerden que la soya es un poquito salada, entonces que no nos vaya a quedar salado. Vamos a echar un poquito, vamos probando. Vamos a echarle un poquito de sal. Revolvemos. Le voy a echar la carne molida. La carne molida que tengo yo hoy es de ganado, puede ser de cerdo también. Y vamos revolviendo para que la carne coja ese sazón. También ustedes la pueden hacer con pollo si es del gusto de ustedes. Y le voy a echar un poquito de agua, porque como tiene tomate, el tomate siempre bota agua, entonces no es mucha el agua que le voy a echar, solamente un poquito. Revolvemos y la dejamos que vaya cogiendo ese sabor. La vamos a tapar y le vamos a bajar la llama para que no nos vaya a quedar cruda. Vamos a taparla. Mientras la carne va estando, vamos a ir adelantando los plátanos. Vamos a fritar o asar unas tajadas, unos plátanos maduros. Bueno, y mientras está la carne, voy a ir adelantando, voy haciendo las tajadas. O sea, los plátanos maduros los voy pelando para sacar unas tajadas
del mismo tamaño, delgadas. De un plátano voy a sacar varias. Ustedes también lo pueden hacer con el plátano cocido, si no lo quieren hacer tajadas, lo pueden hacer con el plátano cocido. Entonces, las tajadas que no se me queden tan gruesas. Miren. De este plátano voy a sacar 4 tajadas. De cada plátano voy a tratar de sacar 4 tajadas. Si en caso tal se le parte por lo delgadito, no importa. Y así voy a sacar cada uno de los 3 plátanos las tajadas. Bueno, me salieron 12 rebanadas de plátano maduro. Ya tengo el caldero, el sartén en la estufa con poquito aceite. La voy a hacer que me queden medio fritas, medio aceitadas. Si en ese medio quiero que estén, porque como hay que llevarla después al horno, entonces no quiero que se me vayan a quemar. Entonces voy a llevarla ahora a la estufa, al sartén. Esta se me partió, entonces voy a echarla así. No importa que se nos parta, porque de todas maneras vamos a necesitar que hayan pedazos y que hayan enteras también. Bueno, ya la carne está. Esto huele riquísimo. La cocina está que no se aguanta del olor, de lo rico que se huele. Ya la voy a apagar y la voy a dejar para seguir acá pendiente de los plátanos. Pendiente de los plátanos, estarlos revisando porque si no nos pueden quemar. Miren, muy pendientito. Miren, me descuido un ratito y se me quisieron pasar. Bueno, así hay que tenerlos, hay que estarlos haciendo, estar muy pendiente para seguir con todos los plátanos que me restan. Y así vamos sacando. Ya estas están. Y así vamos echándolo poco a poco. Bueno, ya todo está listo. La carne, tengo el queso listo, las tajadas y tengo aquí el recipiente. Le eché un poquito de aceite, si ustedes quieren le pueden echar mantequilla también. Entonces voy a empezar a emplatar la lasaña de carne molida. Vamos colocando las tajadas, que no nos vaya a quedar ningún huequito, tratando de que acomodarla bien. Entonces le echamos las tajadas, le echamos la carne molida, o si no tienen carne molida, cerdo o pollo, lo que ustedes prefieran. La repartimos bien tratando de que queden todas tapadas. Ahora le echamos el queso, le ponemos, miren, el queso que yo estoy colocando es el queso costeño, pero si ustedes tienen el otro queso, el queso mozzarella, otro queso que es más blandito, es mejor todavía. Yo estoy tratando de utilizar lo que tengo. Volvemos y ponemos otra capa, vuelvo y coloco las tajadas. Las tajadas las hice con poquito aceite, o sea, están entre medio asadas y fritas.
Y así la vamos colocando todas. Volvemos a colocarle el queso. Y le echamos otra tanda de carne molida. Molida. Bueno, ya está listo, lo voy a llevar al horno hasta que esté a una temperatura de 150 grados por unos 20 minutos. También se puede hacer en estufa, en un sartén. Nos vemos más adelante. Y así quedó esta deliciosa lasaña. Si les gustó el video, regálenme un like. Nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo. Thank you.